Hola, soy Mamá Cuidadora. Bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Hoy es domingo de misterio, reflexión y true crime y vamos a hablar hoy del caso de Lacey Fletcher. Un caso real que dice mucho más de lo que parece. Habla de lo que ignoramos como sociedad, de lo que preferimos no ver y de esas realidades que muchos esconden bajo la alfombra. Lo primero decir que si escucháis algún ruidito, resulta que es que no estoy sola en la habitación, tengo a una personita por aquí acompañándome y bueno, si escucháis algo se debe a eso. No sé si el micrófono lo captará. Como siempre, en la descripción os dejo todas mis redes sociales y más información por si quieres profundizar. También las fuentes de donde saco toda la información. Así que ya sabes, si este enfoque te interesa, suscríbete y deja tu like y compártelo. Y si puedes, escribe un comentario de al menos 3 palabras porque eso me va a ayudar muchísimo. Y además, déjame acompañarte a través de esta terrible historia. Desde el otro lado de la historia donde casi nadie quiere mirar. Porque todas las historias importan, sobre todo las que no se cuentan. Y ahora sí, empezamos. Hoy no te traigo una historia fácil. Esta es una de esas historias que duelen, que remueven y que nos obligan a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos ignorar. El abandono, la negligencia y el olvido. Este es un caso que se ha tratado muchísimo, tanto en redes sociales como aquí en el canal de YouTube, pero yo he querido darle mi punto de vista y quería sobre todo trasladar mi reflexión sobre este tema, ¿vale? Y por eso preferí hacer este caso, aunque es muy conocido, ¿vale? Pero creo que podría aportar un punto de vista un poco diferente. Hoy nos trasladamos hasta Slaughter, un pequeño municipio ubicado en la parroquia de East Feliciana, en el estado de Luisiana, Estados Unidos, y que está a unos 40 kilómetros al norte de Baton Rouge, la capital estatal. Y hablaremos de Lacey Ellen Fletcher, una mujer cuya vida acabó de una manera horrible e injusta. Y aunque esta historia es difícil, es necesaria, porque hoy hablaremos de la integridad del ser humano y de su derecho a vivir dignamente, a ser cuidado en su enfermedad, en su discapacidad o en sus necesidades especiales, pero sobre todo al derecho de morir con el mismo respeto que merecemos al vivir. ¿Quién era Lacey Ellen Fletcher? Lacey nació el 25 de noviembre de 1985 en Slaughter, Luisiana. En su infancia fue descrita como una niña sonriente, curiosa y activa. Le gustaba el deporte, especialmente el voleibol. Estudió en Brownfield Baptist Academy hasta el 9º grado y luego sus padres optaron por educarla en casa. A lo largo de su adolescencia, Lacey fue diagnosticada con autismo de alto funcionamiento y ansiedad social. Esto la llevó a aislarse progresivamente. Aunque no hay registro de relaciones sentimentales conocidas ni de trabajo estable. Las personas que la conocieron la describen, pues, como he dicho, inteligente, amable y con mucho potencial. A partir de los 16 o 17 años, Lacey comenzó a rechazar salir de casa. Su ansiedad social empeoró y con el tiempo dejó de relacionarse incluso con su entorno más cercano. Sus padres, Sheila y Clay Fletcher, decidieron continuar, como he dicho antes, su educación en casa. Pero con los años, Lacey no solo dejó de salir, también dejó de mostrarse ante el mundo. Y lo más inquietante es que nadie parecía notarlo.
Una ex profesora de Lacey la recordaba como una joven brillante y sociable. Su vecino, Robert Blade, llegó a preguntarse qué había sido de ella. La había visto hacer ejercicio en el jardín por última vez cuando Lacey tenía poco más de 20 años. Preguntó por ella a su padre, pero Clay se limitó a decir que estaba bien, cambiando rápidamente de tema. Tampoco ningún familiar apareció, ningún amigo volvió a tocar la puerta, tampoco ningún familiar apareció y ningún amigo volvió a tocar la puerta. A la vista de todos, Lacey simplemente desapareció. Algunos pensaban que se habían casado, que se había mudado. Nadie supo, nadie preguntó, nadie insistió. Pero Lacey estaba allí. Siempre estuvo allí. Durante al menos 10 años, Lacey permaneció sentada en el mismo sofá. No iba al baño, no se duchaba, no se movía. Sus padres alegaron que ella no quería recibir ayuda médica, pero tampoco buscaron intervención psicológica o institucional. El 3 de enero de 2022, Sheila Fletcher llamó a emergencias. Lacey no respiraba. Cuando los paramédicos llegaron, se encontraron con una escena que horrorizó incluso al forense. Lacey pesaba tan solo 44 kilos y el sofá estaba cubierto de heces y orina. Su cuerpo se había fusionado al sofá y estaba también cubierto de excrementos, insectos y había comenzado una descomposición tan profunda que los huesos de Lacey estaban expuestos. Ella tenía úlceras profundas hasta el hueso, infecciones, malnutrición severa y su piel estaba literalmente pegada al tejido del mueble. Cuando finalmente fue hallada, había perdido la capacidad de hablar, de moverse o de pedir ayuda. Ese sofá fue su prisión de tela y madera. Cuando entraron en la casa, dijeron que el hedor era tan intenso que tuvieron que contener la respiración. El forense lo describió como una de las escenas más horribles que había visto en su vida profesional, expresando que no pudo dormir ni comer durante días. La policía también lo calificó como el caso el peor que habían visto en su carrera. Y según la autopsia, Lacey llevaba entre 1 y 2 días muerta antes de que la encontraran. Su muerte además fue catalogada como un resultado de sepsis, desnutrición y negligencia prolongada. Porque además, aparte de ignorarla mientras estaban en la casa, los Fletcher se ausentaban de la casa periódicamente. Según el forense, incluso aquel fin de semana en el que Lacey falleció, los padres estaban de viaje. Durante ese tiempo, ella seguía en el sofá, sola, deteriorándose sin intervención. En 2010, un médico ya les advirtió: esto no es un caso de ansiedad, deben llevarla al hospital, pero nunca lo hicieron. Lacey no tenía médico, no recibió atención médica en años y sus padres jamás la ingresaron. Dejaron que se consumieran frente al sofá, sin posibilidad alguna de ayuda médica. Voy a hacer un pequeño inciso aquí para hablar de los padres de Lacey, que son, como ya he dicho antes, Sheila y Clay Fletcher. Ellos eran, al menos en apariencia, unos ciudadanos respetados en la comunidad de Slaughter. Sheila Fletcher fue alcaldesa suplente de Slaughter durante 4 años hasta principios de 2022, cuando renunció al cargo tras el escándalo. También era una miembro activa de la iglesia local. Clay estaba vinculado a asociaciones comunitarias y era conocido en la comunidad por su participación en actividades civiles y el apoyo público a su esposa por lo de alcaldesa suplente. No tenía un cargo político formal documentado ni se conoce su profesión con certeza, ¿vale? Nadie sospechaba
que dentro de su casa su hija llevaba una década atrapada en condiciones inhumanas. En un primer momento, los padres fueron acusados de asesinato en segundo grado. Sin embargo, en marzo de 2024 aceptaron un acuerdo de culpabilidad por homicidio involuntario. La sentencia: 40 años de prisión con 20 años suspendidos y 5 años de libertad supervisada. Durante el juicio, Clay, el padre, declaró que el sofá era el santuario de Lacey, su refugio ante la ansiedad, pero los fiscales replicaron con firmeza: el abandono fue evidente, ignoraron a una niña con necesidad durante más de una década. El fiscal del distrito, Sam D'Aquila, fue quien lideró la acusación contra Clay y Sheila Fletcher. Argumentó que la negligencia fue tan prolongada y evidente que ningún padre razonable podía considerar esto como cuidado, y aseguró que buscaban la pena máxima posible desde el principio del caso. La jueza Catherine Betsy Jones presidió el caso y fue tajante al declarar que los Fletcher habían elegido el camino de menor resistencia y fallaron completamente en su deber como padres. Fue ella quien dictó la sentencia y rechazó cualquier intento de suavizar los hechos. Tenemos que recordar que Lacey murió con 36 años, que no lo he dicho antes, ¿vale? Teniendo en cuenta que la última vez que alguien la había visto fue en sus 20. O sea, ahí hay un gap, hay un periodo de 16 años, de los cuales los 10 últimos los pasó en ese sofá. Y lo más inquietante es que nadie del entorno salió en defensa del caso. Sheila, como he dicho, renunció a su cargo en el ayuntamiento, y aunque en su día eran considerados ciudadanos ejemplares, la comunidad reaccionó con estupor. Algunos vecinos confesaron, por lo que acabo de decir, que muchos la vieron por última vez con 20 o 21 años. En 2018, uno preguntó directamente a Clay y este recibió evasivas, ¿vale? Unos años antes de la muerte de Lacey. En redes sociales y foros como Reddit, miles de personas expresaron indignación. La historia de Lacey se convirtió en un símbolo del abandono institucional, del estigma hacia la salud mental y la discapacidad, y de cómo el silencio puede ser letal. ¿Qué puede llevar como padre, qué te puede llevar como padre o madre a abandonar a tu hija de esa manera? Porque no es que Lacey estuviera en otro lugar y ellos simplemente se desentendieron, es que la veían cada día, la veían pudrirse literalmente. Ella tuvo que vivir con dolor y desesperación. ¿En qué momento esos padres decidieron dejar que su hija se dejara ir y se terminara fusionando contra el sofá? ¿Cómo podían vivir viendo a su hija ser consumida? Es posible que al inicio, quizás de todo, quisieran hacer algo por Lacey y Lacey simplemente no quiso o quizás no podía. Pero ahí está tu papel como madre y como padre: moverte, informarte, llamar a todos los sitios posibles para ayudar y, en última instancia, cogerla y sacarla de allí. Que Lacey no quisiera ayuda fue simplemente la excusa perfecta para ellos y para su conciencia. Historias como la de Lacey nos recuerdan que la negligencia no siempre ocurre por una maldad directa, sino por indiferencia, por comodidad o por negación, y que la dignidad humana debe defenderse incluso en el silencio. La historia de Lacey fue muy triste, porque aun teniendo el diagnóstico de autismo de alto rendimiento y ansiedad social, toda la gente que la conoció de adolescente decían que ella era una niña, pues eso, ¿no? Divertida, comunicativa, etc. Entonces, qué pena, porque si Lacey hubiera tenido otros padres, unos padres con conciencia, unos padres con honor, unos padres con corazón, creo que Lacey
no hubiera vivido la pesadilla que vivió. Y lamentablemente murió a sus 36 años rodeada de miseria y de dolor, porque ella llegó a un punto en el que ya no pudo moverse de ese sofá aunque quisiera, ¿vale? Y sus padres se iban por días. O sea, en esos días nadie le daba agua, nadie le daba de comer. Pero es que cuando sus padres estaban en casa tampoco la atendían. Qué triste esta historia, qué indignante por parte de los padres y por parte de todas las personas que los rodeaban. O sea, desaparece mi sobrina, desaparece mi vecina y yo no pregunto, no indago, no intento, que no quiero culparlos, porque tú confías en que, bueno, si ha pasado algo los padres te lo dicen. Yo eso lo entiendo, pero no sé, este caso me causa muchísima indignación. Pero bueno, gracias por quedarte hasta el final. Aquí se acaba el vídeo. Si te ha conmovido o te ha removido esta historia, lo que he dicho al principio, comparte, comenta y suscríbete. Y nos vemos en el próximo vídeo. Aquí os espero. Cuídense.